Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3 y en este momento les hablaremos acerca del subtema 2.2 Estado de resultados pro forma. Me presento, mi nombre es Antonio Nazario Ángela y para comenzar con el tema primero vamos a definir lo que es un estado de resultados pro forma. Un estado de resultados pro forma es un documento con los ingresos ajustados de una empresa, al eliminar diferentes factores financieros. Por lo tanto, es la manera de mostrar los ingresos de la empresa en caso de que se eliminen diversos costos. Dichos estados se preparan generalmente cuando se desea conocer el efecto de transacciones significativas que ocurren o podrían ocurrir después de la fecha de los estados financieros. Pueden ser transacciones o eventos subsecuentes como lo son la emisión de obligaciones, la emisión de acciones, por ejemplo, al momento de planificar una ampliación de capital, a través de una emisión de acciones a suscribir por futuros accionistas. Asimismo, la separación de unidades o divisiones, la transformación de un negocio personal en una sociedad, la cancelación de acciones, es decir, cuando se planifique una reducción de capital social. El objetivo será determinar dónde estarán disponibles los recursos para liquidar las acciones, y la pérdida de bienes por incendio, inundación y terremoto, entre otras transacciones. Este documento refleja el método contable de acumulaciones, bajo el cual los ingresos, los costos y los gastos se comparan dentro de periodos de tiempo idénticos. El mismo nos describe en forma compendiada las transacciones que darán como resultado una pérdida o una ganancia para los propietarios de una empresa, e indica supuestos y proyecciones. Por lo tanto, una empresa puede utilizar este estado financiero para pronosticar lo que puede pasar en una determinada eventualidad. Una proyección pro forma se puede utilizar para pronosticar los ingresos que suelen ser difíciles para los planes de negocio, para que exista una función de sociedades, para permitir los préstamos comerciales y para reestructurar las deudas, ya que mayormente es de corto a largo plazo y las transacciones pueden modificar drásticamente la estructura financiera de la empresa. Un estado de resultados pro forma es uno de los estados financieros más utilizados en los sistemas empresariales y es de vital importancia ya que pueden ayudar a los inversionistas a analizar el impacto que tienen algunas condiciones económicas, acuerdos, decisiones comerciales, funciones y otros eventos en la rentabilidad de una empresa. El propósito que tiene es facilitar de forma retroactiva la situación financiera que se pudo producir si se hubiesen incorporado eventos posteriores dentro de los resultados reales o si la posibilidad de ocurrir es válida en la fecha en que se realiza el estado de resultados. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Toral Guadalupe y ahora les voy a presentar un poco más de información acerca del tema. Los elementos que conforman el estado de resultados pro forma son 6. Los ingresos, costo de ventas, gastos de operación, ingresos y egresos no operacionales, gastos financieros y la carga impositiva. Como primer punto tenemos a los ingresos. Para esto debemos basarnos en los estudios de la demanda, el análisis del entorno y la competencia e información histórica de la empresa. Lo que se debe realizar es proyectar el número de unidades de los artículos que se esperan vender al mercado y multiplicarlos por su precio de venta, para así poder obtener los ingresos que obtendrá la empresa a futuro. Además de ello, se debe tener en cuenta aspectos como devoluciones, descuentos y plazos de crédito en las ventas. Cabe mencionar que las declaraciones de ingresos pro forma pueden proporcionar a los inversores potenciales una proyección más precisa del potencial futuro de una empresa y por lo tanto pueden ser útiles para evaluarla. Como segundo elemento tenemos a los costos de ventas, el cual, como ya sabemos, es el valor que le cuesta a la empresa producir o adquirir los artículos o servicios que vende. Hay que destacar que estos son siempre de producción. Entre estos costos se incluye la compra de materia prima, mercancías, fletes, maquinaria y equipo, sueldo de personal de planta y entre otros.
En este caso, es mucho mejor si se puede obtener la información de un presupuesto de costos, ya que podremos conocer información más completa que incluya niveles de inventario y mayor detalle de los costos. Si no es el caso, se debe determinar un porcentaje que represente el costo de ventas sobre los ingresos. Un ejemplo de ello sería el 75% del valor de las ventas son igual a los costos de ventas. Esto lo podemos obtener de igual manera a través del análisis histórico de la información de la empresa. Otro punto son los gastos de operación. Estos son todos los desembolsos que permiten a la empresa desarrollar sus diversas actividades y operaciones diarias. A diferencia de los costos de ventas, son siempre de administración. Incluyen tanto el salario del personal administrativo, como la publicidad, la papelería, capacitaciones, transporte de personal, entre otros. Para este punto, como los gastos de la operación, a diferencia de los costos, no son variables porque no dependen del volumen de producción o de la actividad de la empresa, se suelen considerar como desembolsos fijos. Por esta razón, lo que se suele realizar es considerar que los gastos de la operación serán igual a los gastos del periodo anterior, más un leve incremento porcentual que se debe determinar. Este incremento porcentual lo que tiene que reflejar es un promedio ponderado del incremento salarial y de los demás gastos, como el aumento en el precio de publicidad, de viajes, de transporte, etc. Hola, mi nombre es Santiago Joaquín Karenedit y seguiremos hablando sobre los elementos de un estado de resultados. Como parte de un estado de resultados, también tenemos los ingresos y egresos no operacionales. Los ingresos no operacionales son todos los aumentos brutos o aportaciones al patrimonio originados en forma indirecta al desarrollo del giro de la empresa. Este tipo de aumentos es diferente a los que son por aportes de propietarios o inversionistas, debido a que no tienen relación directa con la producción del bien o servicio de la empresa. Además, este tipo de ingresos representan una fuente bruta interna de recursos y se pueden generar o producir por la venta de bienes y servicios diferentes a los que ofrece la empresa. Los egresos no operacionales son todas las disminuciones brutas o gastos del patrimonio originadas en actividades diferentes al desarrollo del giro de la empresa, y también es distinta a la distribución de utilidades a los propietarios o inversionistas, porque no tienen relación directa con el giro ordinario de la empresa. Los gastos no operacionales se pueden producir o generar por erogaciones o gastos diferentes a las necesarias para administrar la empresa. Como ejemplo de ingresos y egresos no operacionales, tenemos la venta de maquinaria antigua o donaciones. Los gastos financieros son gastos que provienen de recursos de terceros con los que un autónomo o una empresa financian su actividad. Se trata de todos aquellos gastos que derivan de una deuda y en muchos casos con el banco. Por ejemplo, comisiones bancarias, intereses de un préstamo, crédito u otra deuda y ajustes negativos derivados por el cambio monetario, es decir, cuando se realizan operaciones en otros países con distinta moneda. Por eso es importante pronosticar los gastos financieros de la empresa en los periodos proyectados. Se debe tener en cuenta las actuales obligaciones pendientes y la estructura de las deudas con agentes externos, además de anticipar si la empresa recurrirá en el futuro a más financiamiento con recursos ajenos. La carga impositiva es la relación matemática entre la base imponible o la utilidad neta y el impuesto pagado al Estado. Así, se calcula un valor para medir la proporcionalidad que nos sirve para calcular el peso de los impuestos sobre los ingresos netos de una empresa o de los ciudadanos. Se debe obtener para cada periodo estimado los valores en impuestos que deberá cancelar o entregar la empresa al Estado. Para ello, se debe multiplicar la utilidad antes de impuestos por las tasas de impuestos que demanden cada gobierno. La carga impositiva es, por ejemplo, la relación que existe entre el impuesto sobre la renta que paga un contribuyente y el total de ingresos netos de este. Hola, mi nombre es Ramírez Yepes Antonio Jesús y yo les voy a enseñar cómo se elabora un estado de resultado pro forma. Bueno, ahora que ya comprendemos de cierta manera para qué sirve el estado de resultado pro forma en una empresa, podemos pasar al siguiente punto, que es aprender a elaborarlo.
Ahora, ¿cómo se elabora? Básicamente, la estructura del estado de resultados pro forma inicia con los ingresos, que son todas las ganancias que se suman al conjunto total de presupuestos de una empresa, y son elementos, ya sea tanto monetarios como no monetarios, que se acumulan y generan un consumo ganancia. En estos entran los que son las ventas brutas, y estas se vuelven ventas netas después de descontar las devoluciones y descuentos que la misma empresa aplican o que la misma empresa realiza. Un ejemplo de los ingresos son las ventas de mercaderías, ventas de productos terminados, prestación de servicio, comisiones recibidas y ingresos por arrendamientos. Después de los ingresos se continúa con los costos de venta, que son el valor que le cuesta a una empresa producir o adquirir los artículos o servicios que esta misma empresa vende. Un ejemplo de estos costos de venta son lo que viene siendo el transporte, la materia prima y los suministros que la empresa ocupa. En esta parte también entra lo que son los costos de producción. De ahí se sigue con los gastos de la operación, que es el dinero que desembolsa la empresa para el desarrollo de sus actividades. Aquí entran los gastos administrativos, los gastos financieros y los gastos de venta, que todos estos gastos son los salarios, las rentas, la compra de insumos, los seguros que ocupa la empresa y la misma publicidad que ésta ocupa para promocionar ya sea su servicio o su producto. Y para finalizar el estado de resultado pro forma, se agrega a lo último la carga impositiva y también se agrega lo que son los impuestos, que en el estado de resultado pro forma los impuestos están conformados por lo que es el ISR. En sí, lo que se necesita para elaborar un estado de resultados pro forma es determinar las proyecciones de cada una de las cuentas que se acaban de mencionar. Ahora les presentaré esta pequeña tabla, que es un estado de resultados pro forma, donde se muestra cómo van acomodados los elementos mencionados anteriormente de una manera más detallada. Lo primero que se debe hacer es presentar la información de la compañía y la información del documento, como se muestra en la parte superior del documento. Se empieza con el nombre de la compañía o de la empresa, de ahí se continúa con el nombre del documento, que es un estado de resultados pro forma. De ahí se continúa con el periodo, de ahí se tiene que expresar la divisa en la que se está haciendo ese estado de resultados pro forma. Y luego de anexar la información de la empresa al estado de resultados pro forma, se le anexan los conceptos a la tabla de la siguiente forma. Empezamos con los ingresos, que son las ventas brutas, descuentos y devoluciones, que con esto se obtienen las ventas netas. De ahí a las ventas netas se le descuentan los costos de producción y los costos de venta, para así obtener la utilidad bruta. De ahí a la utilidad bruta se le restan los gastos operativos, que son los gastos de venta o los gastos administrativos, y los gastos financieros, obteniendo así una utilidad antes de impuestos. Y ya por último se le anexan los impuestos para así obtener la utilidad neta de este estado de resultado en el periodo establecido. Esa es la manera adecuada en la que se debe realizar un estado de resultados pro forma. Ahora, para que sea aún más adecuada, esta debe de pasar por una revisión y por una autorización, como se puede mostrar en la parte inferior de la tabla. ¿Qué tal? Mi nombre es Valencia Cruz Eliel David y me estaré encargando de explicar para qué es utilizado el estado de resultados pro forma y para quiénes se elaboran. Como ahora sabemos, los estados de resultados pro forma nos ayudan a visualizar un futuro financiero en base a datos del pasado. Sin embargo, cuando hablamos del ámbito empresarial o más profesional, este tipo de recursos son utilizados para cosas más específicas, como por ejemplo, verificar posibles crecimientos. Ya que este estado muestra las ganancias que se podrían tener en un futuro, suele utilizarse para ver si hay oportunidad de hacer crecer la empresa mediante reinversiones de las ganancias. También sirve para asegurar una inversión. Cuando se hace una inversión, lo primero que se espera es obtener ganancias, por lo que este estado sirve para verificar si alguna inversión en la producción generará el porcentaje de ganancias esperado. De igual manera, es utilizado para estudiar decisiones de mejora. Gracias a que los estados de resultados pro forma dan una vista previa de lo que puede suceder en el futuro, se pueden hacer diferentes estudios de mejora en los cuales se vea de qué manera afectan el cambio de ciertas variables.
y si es conveniente hacer la mejora de esta manera o de otra. Y por último tenemos estimar financiamientos. El aumentar precios siempre trae consigo no nada más aumentar precios de ventas, sino otros costos como impuestos, gastos administrativos, de producción, entre muchos otros. Es por esto que el estado de resultados pro forma ayuda en gran manera a las empresas a estimar la cantidad de financiamiento que necesitarán para llevar a cabo las cosas. Las empresas encargadas de ofrecer el producto o servicio no son las únicas interesadas en el desempeño que pueden llegar a tener. Es por esto que los estados de resultados pro forma no son solamente de importancia para los que están dentro de la empresa. Pero, ¿quiénes son los que reciben o manejan estos estados? En primera línea están los puestos directivos y gerenciales, ya que ellos son los encargados de decidir qué movimiento hacer o no en la empresa, ya sea porque son los dueños o porque son los encargados de hacer que la empresa mejore cada vez más. Por otra parte, tenemos a los inversionistas. En algunos casos, las empresas deciden ofrecer acciones para tener un financiamiento más grande o bien consiguen inversionistas para poder cubrir los costos de algunos puntos. Sin embargo, los inversionistas están interesados en generar más dinero con lo invertido, por lo que este tipo de estados de resultados son una buena herramienta para darles a conocer si es rentable o no. Por otra parte, se tienen a los bancos. Cuando no se tienen inversores, las empresas suelen acudir a los prestamistas o bancos para poder financiar algunos gastos o implementaciones. Sin embargo, cuando se habla de empresas, no se habla de cantidades pequeñas de dinero, por lo cual a las empresas que se encargan de ofrecer estos préstamos, les es importante conocer si la empresa que está solicitándolo tiene las posibilidades de pagarlo. Es por esto que los estados de resultado pro forma ayudan a saber si son buen candidato a los préstamos o no. Un gusto saludarte, mi nombre es Martínez Arriola José MacLean y ahora les mostraré un ejemplo sencillo de un estado de resultado pro forma. Ejemplo de un estado de resultado pro forma. Veamos entonces que Juanito es un empresario que se dedica a vender naranjas y él desea estimar sus planes financieros para el año 2022. Esto con base en la información del año anterior. Asimismo, se necesitará de una estimación de las ventas para poder hacer la proyección que Juanito necesita. Estado de resultado. Se tiene ahora el estado de resultado anual del periodo 2021, hecho por Juanito, donde el ingreso de las ventas fue de 10,000 pesos en el año y que presentando los elementos correspondientes a los costos incurridos, como lo son costos de venta, de operación y de financiamiento, se puede ver una utilidad neta de 3,500 pesos. Además, con información adicional, tenemos que las ventas estimadas para el siguiente año son por 20,000 pesos. Y aquí es importante mencionar que estas estimaciones son cálculos realizados a base de pronósticos y aproximaciones por el propio Juanito. Además, se nos dice que no se contemplan impuestos, pero ojo, si ese fuera el caso, solo se seguirían restando, puesto que también son costos incurridos. Solución. De primera mano, para poder obtener los costos incurridos del siguiente periodo, se utilizará del método porcentual de las ventas, donde el objetivo radica en calcular el porcentaje dividiendo los costos del año anterior sobre las ventas del mismo. Esto nos dará como resultado el porcentaje que debe multiplicarse por la estimación de las ventas, y así iremos obteniendo cada elemento que se restará en el estado de resultados pro forma. Estos resultados los podemos ver indicados en color rojo. Como resultado de obtener los costos bajo el criterio del método porcentual de las ventas, veamos del lado derecho el estado de resultados pro forma, donde después de obtener los costos, estos se tienen que anotar en la tabla y se irán haciendo las restas correspondientes hasta obtener el estado de resultados pro forma del año 2022. Y pues aquí se puede ver la diferencia y se puede concluir que Juanito
tendrá una utilidad de 7,000 pesos, por lo que a Juanito Company le conviene continuar bajo este criterio para obtener ese ingreso meta para el año 2022, puesto que se trata de un estado de resultados de utilidad neta a utilidad neta. Finalmente, para una indagación más profunda sobre el tema, les presentamos las referencias. Y bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de su agrado.